Hola y bienvenidos a esta lección del curso introductorio a la electrónica de potencia. Hoy vamos a tratar los convertidores de continua a continua conmutados. Convertidores DC, de continua a continua, del tipo conmutado. No vamos a tratar aquí los convertidores lineales, sino los conmutados. Este tipo de circuito se ha convertido en un circuito muy habitual en la electrónica cuando se busca eficiencia. Pueden aparecer en fuentes de alimentación o motores, por ejemplo. Y un esquema típico que nos podríamos encontrar donde aparece un convertidor de continua a continua sería algo como lo que vamos a representar aquí. Una entrada, que puede ser una línea de corriente alterna de una o tres fases, que es rectificada, dando lugar a una corriente continua no regulada. Su valor es, digamos, poco constante. Y luego, empleando un filtro, tenemos una DC más, digamos, estabilizada, pero aún no está regulada. Podría haber fluctuaciones en los valores medios, si hay fluctuaciones en la entrada. Y a continuación añadimos un convertidor continua que nos da una salida DC regulada. Es decir, si hay fluctuaciones en la entrada, en cualquiera de los niveles anteriores, de las etapas anteriores, el convertidor se encargará de proporcionar siempre el mismo voltaje a una cierta carga. En lugar de una entrada de línea C de una o tres fases, también podríamos tener una entrada de una batería. Una batería que al ir descargando va disminuyendo el valor nominal de voltaje, y eso da lugar a la necesidad de un sistema de regulación para que la salida sea no solo continua, sino también constante a un cierto nivel de demanda de corriente que se necesite, corriente o potencia. Este sería un ejemplo de aplicación típica. Puede haber muchos otros. Un convertidor continua a continua no solo me sirve para que de una entrada no regulada que puede fluctuar acabe teniendo una entrada regulada, estable, también me puede servir para cambiar el voltaje de salida. Puedo tener una entrada muy bien regulada, pero necesito que a la carga le suministre distintos niveles de voltaje según su modo de operación. Pensamos, por ejemplo, un motor donde yo necesitara alimentarlo con distintos niveles de voltaje para regular velocidad. Si fuese el caso, eso lo podría hacer con un convertidor de DC-DC conmutado, cambiando el ciclo de trabajo. O podría tener un caso en el que yo tuviera una entrada también DC muy bien regulada y lo que quisiera tener es una salida DC regulada, pero teniendo un salto de voltaje, y hacer ese salto lo más eficiente posible, pasar de un determinado bus de continua a otro bus siendo muy eficiente. Podríamos tener esos distintos casos. En el estudio que vamos a hacer aquí a continuación sobre los convertidores continua a continua conmutados, vamos a considerar en primera aproximación que los componentes reactivos son muy bajos en pérdida. Vamos a despreciar las pérdidas de los componentes reactivos y también de los componentes activos, diodos y transistores que nos pueden aparecer. Y vamos a tratar el circuito en un régimen de conducción permanente, lo que quiere decir que las magnitudes van a cambiar de manera periódica, pero no vamos a considerar el transitorio inicial de arranque hasta que llegue a esa situación permanente. Eso sería otro problema aparte. Vamos a comenzar tratando el denominado convertidor reductor o convertidor back o step down. Convertidor reductor. También se le puede denominar como step down o
convertidor buck. El circuito básico de este convertidor consiste en un determinado interruptor que está conectado a un diodo, una bobina, una capacidad y la carga. Este sería el esquema básico elemental del convertidor buck. Aquí tenemos nuestra carga, que es una resistencia, y voy a tratar de tener un cierto voltaje muy constante a la salida a partir de un cierto voltaje a la entrada, que en principio podría ser un voltaje no regulado. Este interruptor, que lo controlaré con una señal determinada, con un determinado ciclo de trabajo, en la práctica se implementa con un transistor. Entonces voy a eliminar el interruptor como tal y lo vamos a representar con un transistor que está conectado pues, a un determinado circuito de control. Este transistor hace las veces de interruptor y lo vamos a considerar a efectos del análisis de este circuito muy ideal, igual que el diodo, igual que la bobina y el condensador. Nos podemos dar cuenta que aquí lo que tenemos en realidad es un filtro paso bajo. Lo que hará será filtrar la señal que llega de la entrada a través de esta combinación de transistor y diodo. Bueno, para analizar este circuito vamos a hacer inicialmente una suposición y es considerarlo en un régimen de conducción continua. Eso quiere decir que en todo momento voy a suponer que la corriente en la bobina es mayor que cero. Nunca se corta la corriente en la bobina. Voy a tener siempre corriente en la bobina. Luego más tarde veremos en qué situaciones eso puede ser no cierto y qué consecuencias a efectos del funcionamiento del circuito podría tener esa situación. Inicialmente vamos a considerar pues, las distintas formas de onda que me van a aparecer de una manera cualitativa para entender la operación del circuito y ir analizándolo. Entonces, aquí voy a representar la señal de control que activa ese interruptor, ese transistor en este caso. Vamos a representar el voltaje en la bobina, la corriente que circula por la bobina, el transistor también, el voltaje en el transistor y la corriente en el transistor. Y el voltaje en el diodo junto con la corriente en el diodo. Y aquí abajo la corriente en el diodo. El circuito en su régimen permanente puede tener dos estados. Aquel en el que el interruptor está cerrado, el transistor está en conducción, y cuando el transistor no está en conducción, que correspondería con el interruptor abierto. Entonces vamos a analizarlos por separado. Voy a representar en primer lugar aquí arriba la señal de control, que será una señal que activará y desactivará el transistor. Algo así. Tendrá un cierto periodo. La parte en la que la señal está activa, que implica la conducción del transistor, será dt, con el ciclo de trabajo d, y la parte donde el interruptor está abierto, el transistor no conduce, sería 1 menos d por t. Y en base
a esos dos estados, vamos a analizar la operación del circuito. Empezaremos entonces por el primero de los estados, cuando el transistor está en conducción. El transistor conduce el primer estado. En esa situación voy a volver a representar el circuito. Tendríamos transistor en conducción, diodo, bobina, condensador y la resistencia. Una determinada tensión de salida, que si el circuito funciona bien, supondré muy constante, y una determinada tensión de entrada. Efectos de cálculo la voy a suponer muy constante, pero podría tener fluctuación y eso sería lo que regularía con mi ciclo de trabajo. En este circuito, la tensión de entrada está haciendo que el diodo esté bloqueado. Tengo un potencial positivo aplicado al cátodo del diodo, luego este diodo en realidad pues no conduce, lo podría eliminar incluso. Una tensión positiva aquí, habrá una cierta corriente que me servirá para alimentar la salida. Puedo determinar a partir de la diferencia de potencial que hay entre la entrada y la salida cuál es la variación de corriente en la bobina. Sabemos que para una bobina, si le aplico una diferencia de potencial a través de su relación constitutiva, suponiendo la autoinducción constante, tiene que ocurrir que si hago la integral del diferencial de la corriente sería la integral en este primer tramo de 0 a dt del voltaje que cae en la bobina a partir de autoinducción diferencial de tiempo a partir de la relación constitutiva. La integral del diferencial del tiempo sería el incremento de la corriente que tiene la bobina. Vamos a indicar que es en ese intervalo de t, y ese incremento en la corriente de la bobina, VL sería VI menos VO, que es lo que está soportando la bobina. Me quedaría 1 partido por L, VI menos VO, multiplicado por el tiempo que pasa, que es dt. Ese es el incremento de corriente en este primer intervalo. Partirá de un cierto punto, no sé ahora mismo cuál es ese punto de partida, pero sí sé cuánto vale el valor del incremento. Entonces, el voltaje que tengo puedo indicar que es en la bobina VI menos VO, y la corriente será un cierto incremento voy a ver si lo exagero un poco más, algo así, que es nominalmente este valor que he determinado aquí. En este intervalo de tiempo, el voltaje que cae en el transistor será idealmente 0, está en conducción, y el voltaje que cae en el diodo, considerando el criterio habitual de signos de voltaje en diodo, sería menos VI. Entonces, el voltaje del diodo lo vamos a poner aquí negativo, que no esté muy a escala, menos VI. La corriente del diodo será 0, puesto que no conduce, y la corriente del transistor es la misma que la de la bobina. Entonces, esta misma forma de onda, ese incremento, será el mismo que verá el transistor. Y con eso tendría ya caracterizadas las formas de onda principales de este primer tramo. A continuación, el transistor se corta y vamos a representar cómo quedaría en ese caso el circuito. Tenemos el transistor cortado, VI, el diodo, la bobina, la capacidad, condensador, mejor dicho, y la resistencia. Así quedaría el circuito en el segundo tramo de tiempo, durante 1 menos d por t. Hemos dicho que vamos a asumir un régimen de conducción continua, entonces la bobina no va a llegar nunca a cortar su corriente.
Inmediatamente cuando el transistor se corta por la continuidad eléctrica de la corriente de la bobina, por la inercia eléctrica que teme la bobina, la corriente que iba en el instante anterior se va a querer mantener, entonces eso forzará, si no está el camino del transistor disponible, a que el diodo entre en conducción. La corriente que tenía la bobina ahora se la tendrá que proporcionar el diodo. Entonces sé que en una bobina no puedo tener saltos de corriente, aquí habrá continuidad y partiré del mismo punto que ahora la corriente me la estará proporcionando el diodo. Si el diodo está en conducción, y lo supongo ideal, su caída de potencial será 0. Pues para el diodo aquí tendré una caída 0 en el siguiente tramo. Y bueno, puedo intuir cómo van a ser las formas de onda, pero vamos a hacer primero, igual que hemos hecho antes, el cálculo del incremento de la corriente que voy a tener. Si estoy en un régimen permanente, lo que ha subido la corriente será lo que bajará a continuación, pero vamos a darle números a eso. Tendría que el incremento de la corriente, si hago el mismo desarrollo que antes, en este intervalo de duración 1 menos d por t, siendo t el periodo, sería, no voy a repetir el cálculo en detalle, pero si lo hago me daría 1 partido por L. La tensión que está soportando ahora la bobina sería 0 menos VO, por eso el menos este de aquí delante, VO, y el tiempo que pasa sería 1 menos d por t. Ese sería el incremento que, como digo, en magnitud debe ser igual a lo que ha subido anteriormente la corriente si realmente estoy en un régimen de operación permanente. Entonces aquí acabaría en el mismo punto que había empezado al principio del periodo. Ahora, esta corriente es el diodo el que la da. El diodo que tenía una corriente anteriormente 0, pues ahora tendrá la misma corriente que la bobina. El transistor está cortado, la corriente es 0, y la tensión que ahora está soportando el transistor sería VI en uno de los terminales, y en el otro, como el diodo está en conducción, tengo 0 voltios, entonces tendría VI menos 0. El transistor pasa a soportar, aquí está un poco exagerado, VI menos 0, que sería algo así. Y en el caso de la bobina hemos dicho que la tensión que soporta es 0 menos VO, pues pasaría a tener aquí una tensión negativa menos VO. Y con eso me quedarían todas las formas de onda. Esto se iría repitiendo en el tiempo mientras el circuito esté en funcionamiento. Y a través de estos valores de tensiones puedo también evaluar qué necesidades de dispositivo voy a tener, qué voltaje pueden aguantar, y luego, una vez que evalúe las corrientes, también qué corrientes son necesarias para que no haya fallo en la operación, no haya degradación de las características con el tiempo y sean capaces de manejar esas corrientes sin dificultad. Algo así, y me quedaría la tensión del diodo, que pues igualmente periódicamente se repetiría. Esa sería la forma de onda que me voy a encontrar. Ahora, lo que yo quiero obtener en cualquier caso es la relación que hay entre la tensión de salida y la tensión de entrada en función de la variable que controlo, que es en esencia el ciclo de trabajo, la D. Para obtener esa relación hay distintas maneras, pero puedo acudir al hecho de que en operación periódica sé que el valor medio del voltaje en una bobina es 0, y aquí estoy en operación periódica. En operación periódica el valor medio de VL es 0. Ese valor medio será el resultado de hacer la media integral, que como tengo unos valores constantes de tensión, estoy asumiendo que la tensión de entrada y de salida es muy constante para hacer este cálculo. Lo que estoy diciendo es que
esta área y esta área deben coincidir. O la suma de las dos áreas tiene que ser 0. La primera sería VI menos VO por el tiempo que pasa, que es dt, más la segunda área, que es menos VO 1 menos d por t, tiene que ser igual a 0. Esto sería equivalente a decir que el incremento de la corriente en el primer tramo es lo mismo que el decremento de la corriente en el segundo. Puedo utilizar esa expresión, igualarla y voy a obtener el mismo resultado. Aquí si multiplico tendría VI dt menos VO dt menos VO. La t la puedo quitar ya, en realidad. Vamos a hacerlo más fácil. La t que está multiplicando como factor común me quedaría VID menos VOD menos VO más VOD sería igual a 0. Este término con este término se me anularía y me quedaría VO igual a D por VI, siendo D el ciclo de trabajo, que es la relación que hay entre el tiempo en el que el transistor está activo en conducción en relación al periodo. Pues bien, esta es la relación importante de los convertidores Buck, de los convertidores reductores, que me establece cómo obtengo la tensión de salida en función de la tensión de entrada. Modificando el ciclo de trabajo D, puedo ajustar la tensión de salida. O si hay una variación de la tensión de entrada, modificando igualmente el ciclo de trabajo D, puedo asegurar que la tensión de salida sea lo más constante posible. Ahora, si despreciamos que haya elementos en la parte interna del circuito, en el interior del circuito, que estén desperdiciando energía, que estén disipando energía, podríamos decir que la potencia que entra es igual a la potencia que sale. Esto quiere decir potencia media, me refiero. Que el valor de VI por I sub I tiene que ser el valor de VO por I sub O en valores medios. Valores medios, si supongo que VI y VO son muy constantes, me quedaría que VI por la corriente media de entrada es lo mismo que VO por la corriente media de salida. La relación entre VI y VO la conozco, entonces me quedaría que la corriente de entrada vale, la puedo obtener como el ciclo de trabajo multiplicado por la VO. Es decir, en el convertidor con una D menor que 1, reduzco la tensión de salida a costa de aumentar, aquí es I sub O, de aumentar la corriente de salida. La I sub O sería I sub I partido D, siendo D menor que 1, la corriente de salida aumenta para que se mantenga la potencia constante en la relación entrada-salida. Vamos a considerar a continuación los casos en los que esa suposición que hemos realizado al principio, en la que decíamos que la corriente de la bobina permanecía siempre positiva, nunca se cortaba, no sea cierta. Y para ello vamos a analizar la frontera entre la conducción continua y la conducción discontinua. Frontera entre lo que se denomina el modo de conducción continua y el modo de conducción discontinua. Si consideramos otra vez el circuito, tendríamos el transistor, la bobina, diodo, capacidad y la resistencia a la salida. Estamos diciendo en qué caso no va a ser cierto que la corriente de la bobina sea siempre positiva, que la corriente de la bobina no se corte. Según hemos visto en el análisis anterior, si representamos la corriente de la bobina en el tiempo, la forma de la corriente de la bobina
era una señal de tipo triangular que iba creciendo durante dt y luego decrecía en la misma cantidad durante 1 menos d por t. Y eso ocurría de forma periódica. En el tiempo. Ahora, ¿a qué es igual la corriente de la bobina? La corriente de la bobina es igual a la que va por el condensador más la que va por la resistencia en cada instante de tiempo. Yo puedo escribir la corriente de la bobina en cada instante de tiempo es la del condensador más la de la resistencia. Si considero valores medios, tendría el valor medio de la corriente de la bobina es igual al valor medio de la corriente del condensador más el valor medio de la corriente de la resistencia. Pero en valor medio, operación periódica, la corriente de un condensador vale 0. Es decir, en valor medio, la corriente de la bobina es igual a la corriente de la resistencia. Que si estoy suponiendo una VO, una tensión de salida muy constante, tendría el valor medio de VO entre R. Si VO es muy constante, pues sería VO entre R. Eso sería el valor medio de la corriente de la bobina, el valor medio de I sub L. Y en base a este resultado, lo que yo veo es que este valor medio, si el valor de resistencia va aumentando, el valor medio va a ir disminuyendo. Es decir, si yo voy colocando en la carga resistencias cada vez mayores, el valor medio de la corriente de la bobina irá disminuyendo. Voy a tener valores medios cada vez menores para R mayores. Llegará un momento que si yo aumento suficientemente la R que tengo como carga, la resistencia de carga, llegaré a esa frontera entre el modo de conducción continua y discontinua. Llegará un momento en que aquí al final del periodo la corriente de la bobina llegue justamente a 0. Esto sería la frontera entre el modo de conducción continua y discontinua. Si la resistencia aumenta, entonces el valor medio de la corriente de la bobina disminuye y puede producirse un modo de conducción discontinuo. Sería una de las causas que haría que la suposición de que la corriente de la bobina siempre es positiva no fuera cierta. También puede haber otras situaciones que me den lugar a un modo de conducción discontinua. Por ejemplo, sabemos que el incremento de I sub L, lo hemos calculado antes, durante el intervalo de t, era 1 partido por L, VI menos VO dt. Eso era durante dt, o lo podemos poner igualmente, el incremento de I sub L durante 1 menos d por t era 1 partido por L, 1 menos d por t VO, según considere cuando la corriente va subiendo o la corriente va disminuyendo. Si el periodo aumenta, estos incrementos son cada vez mayores. Esto me daría lugar a que si yo por alguna razón tengo una situación de corriente de la bobina así, si aumento el periodo, a ver si lo dibujo bien. Si aumento el periodo, pues empezaría más bajo y daría lugar a una excursión más grande de la corriente. Podría llegar a un momento en que tocase el 0, llegando a la frontera del modo de conducción discontinua igualmente. Sería otra situación en la que podría salir del modo de conducción continua. Podemos pensar en más casos. También podría pasar que la bobina que yo coloco tuviera una autoinducción pequeña. Si la autoinducción es pequeña, entonces, como está dividiendo, el incremento de I sub L también aumenta.
sería una situación en la que, por ejemplo, para una L relativamente grande, yo tengo una corriente de la bobina que haga algo así. Si la L la hago pequeña, utilizando el mismo periodo en la operación, el rizado va a ser mayor. Podría ocurrir algo así. Aproximadamente. Que al final de cada periodo la corriente llegase a cero. Son tres posibles casos que me pueden dar lugar a ese modo de conducción discontinua. Cuando el circuito entra en modo de conducción discontinuo, el análisis que hemos realizado anteriormente deja de ser válido. Ya no se cumple la relación en la que la tensión de salida es el ciclo de trabajo multiplicado por la tensión de entrada. Vamos a determinar ahora cuáles serían las condiciones que nos marcarían esa frontera para saber hasta dónde es válido ese cálculo y cuándo tenemos que realizar otro tipo de aproximación, otro tipo de análisis. Si representamos la corriente de la bobina en función del tiempo, sabemos que la forma de onda será algo así, en la frontera. Al final del periodo, la corriente será cero justo al final del periodo y luego otra vez volverá a subir. En la frontera ocurre que el valor medio de la corriente de la bobina es justamente igual a la mitad del incremento de la corriente de la bobina. Cuando estoy en el modo de conducción continuo, no en esta situación límite, el valor del medio de la corriente de la bobina siempre será mayor que la mitad del incremento. Esto es fácilmente demostrable. Si calculamos el valor medio de la corriente de la bobina, sería la media integral a lo largo del periodo de la corriente de la bobina. Como la señal es triangular en esta aproximación, lo único que tendríamos que determinar sería el área de este triángulo. La base por la altura, que sería el incremento de I sub L, partido por 2. Esto es T. Es decir, el valor medio en esa situación es justamente igual a la mitad del incremento. Para valores medios mayores, el valor medio de I sub L sería mayor que la mitad del incremento. Solo en la frontera se da esta situación. Como estamos todavía en ese borde que marca la separación de modo conducción continuo de discontinuo, sigue cumpliéndose la relación de que la tensión de salida es igual a D por la tensión de entrada. Y sigue cumpliéndose que el incremento de la corriente es 1 partido por L, 1 menos D por T, V. Este era el incremento de la corriente que habíamos calculado cuando la corriente iba bajando. Pero además este incremento coincide con la corriente máxima que voy a alcanzar. Este incremento es igual a la corriente máxima. De forma que igualando esta corriente máxima dividida entre 2 al valor medio, puedo determinar parámetros para calcular si estoy en modo conducción continua o discontinua. Puedo determinar para qué valor de resistencia de salida alcanzo el modo de conducción discontinua o para qué valor de L alcanzo el modo de conducción discontinua, porque esta corriente media también sé que
se puede determinar como VO partido por R. Entonces, si el valor medio es la mitad del incremento, lo que yo podría decir aquí es que se tiene que cumplir esta relación. 1 menos D por T VO partido 2L. Si fijo cualquiera de los parámetros, puedo calcular el otro en función de ellos y determinar qué valor tiene que tomar para que se dé esta situación de frontera. Y ahora, el siguiente paso. Y si no me quedo en la frontera, sino que realmente entro en modo de conducción discontinua y hay un intervalo de tiempo en el que la corriente de la bobina se hace cero. ¿Cómo determino la nueva relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada? Bueno, para ello tenemos que rehacer nuestro análisis y es lo que vamos a realizar a continuación. Voy a volver a representar el circuito. Vamos a estudiar la relación entre la tensión de entrada y la tensión de salida en modo de conducción discontinua. Vuelvo a representar el circuito. Aquí habrá un cierto circuito de control, el diodo, y la bobina con el condensador que constituyen el filtro de salida. Esta es la tensión de entrada y aquí tendríamos sobre nuestra carga, que es la resistencia, una cierta tensión de salida. Al igual que antes, vamos a representar gráficamente la evolución de todas las magnitudes que tenemos en el tiempo, todas las magnitudes de interés al menos. Aquí arriba voy a poner la señal de control, voltaje en la bobina, corriente en la bobina, control, corriente en la bobina, voltaje y corriente en el transistor, y voltaje y corriente en el diodo. La señal de control es una señal de onda cuadrada periódica de periodo T y ciclo de trabajo de T. Tenemos, igual que antes, dos situaciones en el circuito, una en la que el transistor conduce y otra en la que el transistor no conduce. Vamos entonces a representar en primer lugar las formas de onda para entender qué hace el circuito y luego, una vez que tengamos clara la operación, pasamos a aplicar métodos analíticos para ver cómo relacionamos la VO con la VI en función de esa operación. En el primer tramo durante DT estamos aplicando una tensión en la bobina que será, si el transistor conduce, VI menos VO. La misma situación que teníamos en el caso anterior.
la tensión en el transistor será 0, puesto que está en conducción, y la tensión en el diodo, aquí tengo una tensión positiva, será menos VI. Y ahora en relación a las corrientes, tenemos la corriente de la bobina. Sé que es una forma de onda triangular, pero ahora como estoy en modo de conducción discontinua, en el último periodo he acabado en 0. Entonces voy a empezar en 0, alcanzando la ISUL máximo. Esto es el incremento y a la vez coincide con el valor máximo, puesto que empiezo en 0 al estar en modo de conducción discontinuo. Esa corriente es la misma que va por el transistor y la corriente del diodo sería 0. Hasta aquí no hay mucha diferencia con el caso de modo de conducción continua, salvo el hecho de que la corriente ahora empieza en 0. En el segundo tramo el transistor se corta, la corriente que venía por la bobina la tiene que suministrar el diodo y esa corriente va disminuyendo. Pero, como estamos considerando un modo de conducción discontinua, la corriente se hará 0 antes de acabar el periodo. Supongamos que hace algo así y se hace 0. El transistor ahora estaba cortado, luego la tensión que tenía era VI menos la que tengo en este punto, que sería 0 por la conducción del diodo, es decir, VI. La tensión que hay en el diodo sería 0, puesto que está en conducción. Y las corrientes que me faltan, la de la bobina y la del diodo es la misma. Luego el diodo aquí tendría un salto y haría lo mismo que la bobina. Y el transistor está abierto. Luego la corriente es 0. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues digamos, la corriente de la bobina se hace 0. Ya no hay derivada en la corriente, se comportaría como un cable. La tensión en la salida la proporciona este condensador en la práctica. Ya no hay corriente, el diodo se corta, el transistor está cortado. Luego aquí en términos de corriente veríamos que el diodo está cortado, el transistor está cortado. La tensión que ve el diodo, si la bobina se está comportando como un cable, sería la VO, menos VO mejor dicho. Tensión del diodo sería VO negativa. Y la tensión que está soportando el transistor tendría VI menos VO. Como VO en este convertidor es menor que VI, pues lo hacemos positivo. Y la corriente de la bobina, pues 0. Y la tensión en la bobina no la hemos representado, no había faltado un tramo. Hasta que la corriente se ha cortado, la tensión en la bobina era 0 menos VO. Y cuando se corta, pues pasaría a valer 0. Y esto se va repitiendo en el tiempo, igual que ha ocurrido anteriormente. Este intervalo de tiempo es 1 menos d por t. Pero la corriente se ha acabado, se ha cortado antes de que termine ese intervalo de tiempo. De hecho, vamos a denominar al tiempo que tarda la corriente en cortarse, este intervalo, delta t. Ya no es 1 menos d por t, sino que es delta t. Y ahora vamos a reevaluar nuestros cálculos para ver cuál es la relación que hay entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Bien,
igual que antes, podemos decir que el valor medio de la tensión en la bobina es 0, puesto que estamos en operación periódica. El valor medio de la tensión en la bobina es 0. En la práctica lo que nos viene a decir es que si consideramos este área, tiene que ser lo mismo que este área de aquí. La suma de esas dos áreas, una con un signo positivo y otra con signo negativo, tiene que ser 0. En el primer tramo tendríamos VI menos VO por dt, base por altura, más el área del segundo tramo, menos VO por eso que hemos llamado delta t, tiene que ser igual a 0. Operamos un poco, VI de t menos VO de t menos VO delta t. Tiene que ser 0. Y si despejamos VO entre VI, tendríamos d más delta. D es un parámetro que yo controlo, es el que elijo en mi circuito de control. Pero delta yo no sé lo que vale. Entonces tengo el problema de que tengo que determinar cuánto vale delta para sustituirlo en esta expresión en función de otros parámetros que sean conocidos y poder tener una relación cerrada con la que yo pueda operar. Para ello, lo que vamos a hacer es valernos del hecho de que hemos supuesto que la potencia de entrada media es lo mismo que la potencia de salida en valores medios. Esto quiere decir que VI por I sub I es lo mismo que VO por I sub O. Producto de voltaje por corriente instantánea en valor medio es igual para entrada y para salida. VI lo estamos suponiendo muy constante y VO pues igualmente muy constante. Esta VO sabemos que, perdón, esta corriente de salida sabemos que es igual a VO entre R. La corriente de salida de mi convertidor, esta I sub O, será VO entre R, es decir, un valor muy constante. VO al cuadrado entre R. Y ahora, si despejamos la corriente de entrada, valor medio, me quedaría VO, VI, VO entre R. Y VO entre VI es D entre D más delta. Pues encuentro esta relación. Ahora vamos a buscar otro camino para calcular esta corriente de entrada. ¿A qué sería también igual? Pues si me fijo, la corriente de entrada es la corriente del transistor. La corriente I sub I es la corriente del transistor. La corriente del transistor la tengo aquí. Entonces el valor medio de la corriente de entrada sería el valor medio de esta corriente, que la puedo determinar pues, de la manera habitual con la medida integral. 1 partido t integral de 0 a t, aunque en realidad solo llega hasta dt, de la corriente del transistor diferencial de tiempo, que sería 1 partido por t, la base por la altura partido por 2, dt por la corriente máxima partido por 2. Porque este punto es la corriente máxima de la bobina, la que habíamos determinado antes, que es la misma que esta de aquí. Y este punto de volta base es dt. Pues entonces hemos encontrado por dos caminos, digamos, el valor medio de la corriente de entrada. Tenemos que por un lado es igual a esto y también es igual a esto otro que tenemos aquí.
Y su L máximo lo vamos a sustituir por su valor. Sabemos que en una bobina se cumple que la tensión de la bobina vale L por la derivada de la corriente de la bobina respecto al tiempo. O lo que es lo mismo, podríamos obtenerlo a partir de la integral. Tendríamos VL entre L, diferencial de tiempo, si integro, como en este caso la corriente empieza en 0, me voy a fijar en este intervalo. Podría hacerlo a partir de este intervalo, como lo hemos hecho antes. Teníamos por aquí arriba el valor, pero voy a utilizar el segundo intervalo para que me salga el parámetro delta t. Entonces el valor máximo lo voy a obtener en este segundo intervalo. Quiero que me aparezca la delta. Entonces a partir de esto podría decir su L máximo, habría un cambio de signo, pero lo voy a hacer directamente ya. El valor de la tensión que está soportando la bobina en esa situación cuando el diodo conducía era VO entre L, y el tiempo que pasa es lo que hemos llamado delta t. Entonces este y su L máximo lo sustituyo ahí. Sigo por aquí abajo. Me quedaría entonces que ese valor medio vale 1 partido por t de t partido por 2 VO entre L delta t. Y esto recordemos que era igual a esta expresión de aquí. Esto es igual a d partido d más delta VO entre R. Y ahora vamos a tratar de simplificar un poco. Tendríamos este VO que lo podemos eliminar de la expresión. Aquí un periodo que lo podemos eliminar también con ese periodo. Y finalmente el resultado de esta simplificación, bueno, aquí hay una D también que la podría eliminar. Me quedaría 1 partido D más delta, 1 partido por R, igual a del otro miembro T entre 2 delta partido por L. Serían los términos que quedarían. Y si reagrupo un poco, lo puedo poner como 2 entre L TR igual a D delta más delta cuadrado, pasando este D más delta al segundo miembro y multiplicando y pasando el 2 por L por la autoinducción al primer miembro. Me queda esta expresión. Lo que yo no sé es delta. Esta es una ecuación de segundo grado en delta. Podría despejar de ahí cuánto vale delta. Delta sería, según la fórmula de la resolución de ecuación de segundo grado, menos d más menos la raíz cuadrada de d al cuadrado menos 4ac sería, esto pasaría al segundo miembro con signo menos, luego me quedaría un más 8L partido TR partido 2, 2. Esa expresión. Como delta tiene que ser un número positivo, de las dos posibles opciones me tengo que quedar con el signo más de la raíz. Y ahora sí lo agrupo en dos términos, me quedaría esto de aquí. D al cuadrado, 4, introduciendo al 2 dentro de la raíz, más 2L partido TR. Eso es lo que vale delta en función de parámetros que son conocidos. El D es lo que yo elijo y el resto son parámetros del diseño. Y ahora lo que podría hacer para terminar sería, como sé que VO entre VI vale D más delta, VO entre VI vale D más delta, sustituir ahí el parámetro delta y ya me queda una expresión cerrada que puedo utilizar. VO entre VI entonces sería D más delta, sustituyendo D partido D menos D medio más raíz cuadrada de al cuadrado partido 4 más 2L partido T por R. Y esto
se podría poner como d medio más raíz cuadrada de al cuadrado partido 4 más 2L partido T por R. Entonces, esta es la relación que hay entre la VI y la VO. Un poco más compleja. La determinación de la D es un poco más elaborada, pero igualmente ya el único parámetro que nos queda para elegir ahí, una vez que el diseño está concretado con los valores de resistencia de carga, periodo y autoinducción, sería el ajuste del parámetro D para obtener la VO en función de la VI. Esta sería entonces la expresión de obtener la tensión de salida en función de la entrada en modo de conducción discontinuo. En la frontera entre modo de conducción continuo y modo de conducción discontinuo, las dos ecuaciones son válidas. Justo en la frontera. En la frontera sé que VO entre VI vale D. Y también VO entre VI vale esta expresión que tenemos aquí. D partido de medio más raíz cuadrada de al cuadrado partido por 4 más 2L partido TR. Podría aquí operar y ver, por ejemplo, cuál es la resistencia crítica en la cual se da la igualdad de esas dos expresiones, en la cual se produce la transición entre el modo de conducción continua y el modo de conducción discontinua. Pues despejando de aquí me quedaría d al cuadrado partido por 4 más 2L partido TR, ya elevando al cuadrado, 1 menos d medio al cuadrado. Y esto sería lo mismo que d al cuadrado partido por 4 menos d más 1. Y aquí operando, al final lo que me quedaría sería 2L partido T. Esta es la resistencia crítica, lo estoy calculando para obtener el valor de resistencia crítica. 1 menos D, o despejando, la resistencia crítica sería 2L partido T 1 menos D. Para esa resistencia se produce la transición de modo de conducción continua a discontinua. Para resistencias mayores, la corriente media es menor, esto en modo de conducción discontinua. Para resistencias menores, a esa resistencia crítica, la corriente es mayor y estoy en modo de conducción continua. Aquí hemos hecho el despeje para el valor de la resistencia crítica, en la cual se da la igualdad, pero también podría haber determinado, fijando el resto de variables, cuál es la bobina crítica para la cual se produce la transición de esos dos modos, por ejemplo. Esto que hemos obtenido aquí, igualando las expresiones de la relación de tensión de entrada con la tensión de salida, también lo podría hacer empleando esta relación que hemos obtenido antes, en la que yo decía que en la frontera entre el modo de conducción continua y discontinua se producía una situación en la que la corriente media de la bobina es igual a la mitad del incremento, que me daba lugar a esta expresión de aquí. Vamos a repetir ese cálculo aquí. En la frontera sabemos que la corriente media de la bobina, que vale VO entre R, es igual a la mitad del incremento de la corriente de la bobina. Podemos utilizar, por ejemplo, el incremento que tenemos en modo de conducción continua cuando la corriente está disminuyendo. Eso sería VO 1 menos D por T partido 2L, de lo que obtuvimos en modo de conducción continua. De aquí igualmente pues puedo determinar la resistencia crítica para que eso se dé, para que el valor medio de la corriente de la bobina sea igual a la mitad del incremento, que es lo que marca la transición. Y si despejamos, pues igualmente obtengo esta expresión, me quedaría 2L, 1 menos D por T. Dos maneras de obtener lo mismo. Bien, y esto sería los fundamentos de esta operación en modo de conducción discontinua.
Y ya para acabar el análisis del convertidor BAC, el convertidor reductor, vamos a estudiar cuál es el rizado del voltaje de salida. Ese voltaje de salida que hemos supuesto muy constante, ¿cómo podemos estimar? Porque lo que vamos a hacer ahora mismo es una estimación. El rizado del voltaje de salida. En todo el análisis hasta ahora hemos supuesto que la tensión de salida era constante. Y esto implica que en la práctica que el condensador es muy grande, pero el condensador puede ser no tan grande y dar lugar a un cierto rizado. La parte de salida del circuito está compuesta por este filtro LC y luego la resistencia de carga. Por la bobina tenemos una corriente que sabemos que tiene una forma de onda triangular. Parte de esa corriente va por el condensador y otra parte va por la resistencia. En valor medio, como condensador que es en operación periódica, sabemos que el valor medio de la corriente del condensador es 0. Entonces, para hacer este análisis, vamos a suponer que todo el valor medio va por la resistencia y el rizado queda amortiguado en el condensador. Esto es una aproximación, porque si estoy suponiendo un rizado, ese rizado también va a afectar al voltaje del nodo, obviamente, y va a tener que provocar cambios en la corriente de la resistencia. Pero de forma aproximada, vamos a suponer que hacemos esa división. El valor medio de la corriente del condensador es 0, cosa que es verdad. El condensador absorbe el rizado de la corriente y todo el valor medio va por la resistencia. Esta aproximación es buena siempre que los valores de rizado sean bajos. Típicamente en un diseño el rizado que se admite es del orden, por ejemplo, del 1%. Entonces esta aproximación es válida. Si el rizado fuera más grande, entonces habría que tener un cálculo más elaborado, teniendo en cuenta también que esta corriente de salida no solo es el valor medio, sino que se ve afectada por el rizado, que también está fluctuando. Si representamos tensión en la bobina, corriente en la bobina y tensión de salida, en este circuito sabemos que la tensión en la bobina tenemos VI menos VO y luego otro tramo donde vale VO y así sucesivamente. VI menos VO, esto en un periodo, y aquí tendríamos DT. La corriente en la bobina, vamos a suponer ahora modo de conducción continua, sabemos que ponerla en otro color se eleva, voy a ponerlo más exagerado. Se eleva, me ha salido desde 0, algo así, se eleva y luego disminuye, se eleva y luego disminuye de forma periódica entre unos valores límites. Y la tensión VO pues tiene un cierto valor medio, que es el que estoy suponiendo que se encarga de proporcionar la corriente media a la salida únicamente y no hay nada más visto por esa resistencia SVO, pero hay un rizado que está absorbiendo el condensador. Cuando la corriente está subiendo, si el valor medio es la mitad del incremento, como hemos visto antes, el valor medio de la corriente de la bobina será algo así, pues si represento la tensión de salida considerando el rizado sobre este valor medio, cuando la corriente de la bobina esté por debajo del valor medio, pues en esencia tendría una situación en la que el condensador está
perdiendo un voltaje, algo así, y luego cuando estoy por encima del valor medio de la corriente estaría aumentando el voltaje, estaría entrando corriente. Aquí entra corriente al condensador por encima del valor medio y en el resto sale corriente del condensador, entonces entra corriente, el voltaje está aumentando y cuando está saliendo corriente el voltaje está disminuyendo y por aquí volvería a disminuir puesto que estoy por debajo del valor medio hasta este punto estaría disminuyendo, aumentando, disminuyendo. Esa sería la oscilación, el rizado de una manera representada aproximadamente del voltaje que veo sobre el condensador. Estoy asumiendo que eso solo lo viera el condensador, aunque obviamente afecta a la resistencia. Bueno, pues a partir de este cálculo, a ver cómo, considerando el condensador, calculamos el rizado. Sabemos que en un condensador la capacidad por el voltaje es igual a la carga del condensador. O también puedo decir que la capacidad por el incremento de voltaje es igual al incremento de carga. Para un voltaje medio dado, un incremento de voltaje me da lugar a un incremento de carga. Esto lo podría poner como incremento de VO, que es lo que voy buscando. El rizado realmente es igual a el incremento de carga partido la capacidad. Ahora, el incremento de carga, tengo carga que entra, perdón, corriente que entra y corriente que sale, que me da lugar a carga que entra, un almacenamiento de carga y una salida de carga con la corriente que sale. Si considero un intervalo en el que la corriente está entrando, sería este de aquí, el voltaje está subiendo. Esto me permitiría encontrar cuál es el incremento de carga. Ese incremento de carga sería el que me daría lugar al incremento de VO, al rizado de salida. Desde este punto hasta este punto. Esta corriente positiva, esta carga que está entrando, es la que me da lugar al incremento de VO, al rizado. Entonces, para calcular ese incremento de carga, tendría 1 partido por C, sería este área, base por altura, partido por 2. 1 partido por C, la base sería T medios, 1 medio de la base, T medios por la altura. Esta altura es la mitad del incremento de la corriente, incremento de I sub L partido por 2. Para determinar el incremento de la corriente, utilizo en modo de conducción continua, pues, por ejemplo, la expresión del incremento de la corriente cuando la corriente va bajando en el convertidor. Sería esta de aquí, que la sustituyo en esa expresión y me quedaría incremento de VO igual a T partido por C, 2 por 2 por 2, 8, 1 octavo, VO entre L, 1 menos D por T. O lo que es lo mismo, si T al cuadrado lo expreso como frecuencia y VO lo paso dividiendo al primer miembro para expresarlo el rizado de manera relativa. El rizado relativo sería 1 menos D partido 8LC, 1 partido la frecuencia al cuadrado, la frecuencia de conmutación al cuadrado. Puedo también, puesto que aquí lo que tengo es un filtro LC, la salida del convertidor, la frecuencia de corte de ese filtro sería 1 partido 2 pi raíz de LC. Entonces podría expresar este rizado relativo en función de la frecuencia de corte también si quiero. Y me quedaría pi al cuadrado partido por 2, 1 menos d, frecuencia de corte partido frecuencia de conmutación del convertidor al cuadrado. Entonces, de manera aproximada puedo utilizar estas expresiones con rizados bajos para que esa forma en la que hemos dividido la parte de la corriente media solo para la resistencia y el rizado solo para el condensador, para que esa aproximación sea válida. Y con esto concluimos esta lección sobre el convertidor reductor.